Bugs crashing your pack's party? Whether they've got paws or sneakers, your pack deserves a home that's protected from pests. That's where Wondercide comes in. Plant-powered protection made with steam-distilled natural essential oils that actually work. It kills and repels fleas, ticks, mosquitoes, and ants without questionable ingredients or overpowering smells. Safe to use around kids and pets when used as directed. Lab-proven to work fast. And proudly made in the USA. We offer sprays for pets, people, homes, and yards. Plus, spot-on treatments, collars, and even shampoos. Whatever your pack needs, we've got it covered. Founded by a pet parent looking for a better way to protect her dog Luna, Wondercide's now protected over 21 million lives and counting. You might have even seen us on Shark Tank. Go to Wondercide.com and use code WONDER20 for 20% off your first order. That's WONDER20 at Wondercide.com. Wondercide. Protect your pack with plant-powered Wondercide today. Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de Primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios. Saludamos al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Fiscal, bienvenido a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día a todos los oyentes y a ustedes. Hemos escuchado a lo largo de la mañana declaraciones del presidente Gustavo Petro, hemos leído tweets del presidente Petro, inclusive hace pocos instantes vuelve y pone un tweet. Esta vez tuitea el artículo 115 de la Constitución, donde él dice que él es el presidente de la República, el artículo, ¿no? El artículo de la Constitución, el presidente de la República es el jefe del Estado, el jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Y también hemos escuchado la respuesta suya, fiscal. ¿Es o no es? Definitivamente, porque él se mantiene en la posición de que es el jefe suyo. Pues mire, es un exabrupto lo que está diciendo el presidente de la República. Es una aberración. Él no es jefe del fiscal general de la Nación, porque aquí en Colombia hay independencia judicial, porque aquí hay autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación. No es jefe del fiscal general porque además a mí me eligió la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es un órgano de la rama judicial del Poder Público. Es la máxima autoridad de la rama judicial del Poder Público y de la justicia ordinaria. En ese sentido, ni el presidente me investiga, ni estoy bajo las órdenes del presidente, ni al mismo tiempo compartimos competencias. El artículo 250, lo que pasa es que el presidente, desafortunadamente, tiene una comprensión limitada de la Constitución política y entonces está leyendo solamente algunos artículos que me imagino le están pasando, pero es que la Constitución tiene que leerse de forma integral. Aquí en Colombia hay tridivisión de poderes. Si ustedes leen el artículo 249, 250 de la Constitución, se establece que hay autonomía e independencia del fiscal y de la fiscalía y que somos parte de la rama judicial del Poder Público. Con ese argumento del presidente estaríamos en el peor escenario, que sería básicamente que es el jefe de la Corte Suprema de Justicia, el jefe de la Corte Constitucional, el jefe del Consejo de Estado, de la Comisión de Disciplina Judicial, el jefe de la JEP, el jefe de todas las autoridades de la rama judicial, y entonces podría exigirles que hagan sentencias como él quiera, que hagan decisiones como él quiera, que investiguen en la fiscalía como él quiera, y obviamente pues eso se llama una usurpación de poderes públicos muy grave. Estaríamos en el peor escenario y por supuesto habríamos básicamente dado un zarpazo a la justicia y puesto en riesgo el Estado de Derecho en Colombia. Si él es jefe mío, pues que proceda a declarar la insubsistencia del fiscal general ya, y por supuesto eso se constituiría en un golpe de Estado a la rama judicial del Poder Público y a la democracia en Colombia. Señor fiscal, como lo decía Jesús, el presidente Petro prácticamente ha reiterado su argumento, poniendo en su cuota de Twitter, en su cuenta, hace 19 minutos, ese artículo 115.
en donde dice el presidente de la República es el jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. Y en una declaración ya con periodistas dijo que él era suprema autoridad administrativa y que en eso era jefe de usted, pero no más, digamos, tratando de matizar un poco la declaración inicial. ¿En eso tiene algo de razón? Como suprema autoridad administrativa, ¿en algún momento le puede sugerir a usted algo, orientar algo, pedir algo en concreto? ¿Usted sabe qué significa suprema autoridad administrativa? Yo, como soy profesor de Derecho Constitucional, suprema autoridad administrativa significa que los sueldos de los fiscales y de la Fiscalía se giran en el marco de esa cooperación que hay, que existe una especie de, digamos, de trabajo armónico en temas que tienen que ver con el funcionamiento de la entidad, en los temas administrativos, en todo lo relativo al funcionamiento o a la misionalidad de la justicia en Colombia, es decir, en lo que hace la Fiscalía General de la Nación, en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación, en la labor que se hace ante los jueces en Colombia. El presidente no tiene nada que hacer ni nada que ver. El presidente no es una especie de monitor de la función de los jueces ni de los fiscales en Colombia. Él lo que tiene que hacer simple y llanamente es cumplir sus funciones y observar cómo funcionan las otras ramas. Mire, esto es para la ciudadanía que nos está escuchando, de principios de geografía básica, de democracia básica en un colegio. El presidente es quien es el encargado del Ejecutivo, es decir, ejecuta las leyes, el Congreso hace las leyes y la rama judicial aplica en el marco de su función judicial esas leyes, o en el caso de la Corte Constitucional declara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes en el marco de la protección que hace como guardiana suprema de la Constitución política. Entonces, con esa interpretación del presidente, podríamos decir entonces que la Corte Constitucional no es la guardiana suprema de la Constitución política, sino va a ser el presidente de la República. Eso se llama básicamente vulnerar el Estado de Derecho y encaminarnos hacia una dictadura. Entonces yo lo que estoy diciendo es, esto que acaba de ocurrir, lo que ocurrió el día de hoy, es un hito, es una transformación muy grave en el marco de un discurso de un jefe de Estado. Gustavo Petro no está hablando como ciudadano común. Él, por supuesto, lo hizo durante toda su vida. Él decía muchas cosas y siempre lo hizo como jefe de oposición o como congresista. De hecho, existe inviolabilidad de las opiniones de los congresistas. Un congresista está acostumbrado a decir muchas cosas, pero un presidente de la República no puede decir muchas cosas. Un presidente de la República es, si él además pone ese artículo, que es un artículo que está ahí, pero que tiene, vuelvo y repito, está atado a sus funciones constitucionales. Él tiene que ser absolutamente respetuoso de lo que hacen las otras ramas del poder público. El haber hoy dicho lo que dijo es ponerle un fardo muy pesado al Estado de Derecho en Colombia. Nosotros, en ese sentido, va a haber un pronunciamiento seguramente de la Corte Suprema, vamos a convocar la Comisión Interinstitucional de Justicia, que convoca a las altas presidentes de las altas cortes. Nosotros estamos ya, se está elaborando y sugiriendo a todos los fiscales generales de las 22 fiscalías que yo presido, es la Asociación Iberoamericana de Fiscales Generales, un pronunciamiento hablando y pidiendo respeto al país, a la institucionalidad, a lo que nosotros conocemos y nuestra única manera de convivir. Y por supuesto, ya estamos evaluando también la solicitud de medidas cautelares para la protección de mi vida, de mi familia, porque por supuesto yo considero que en estas condiciones no hay garantías para el ejercicio de mi cargo ni de mi vida, y menos aún cuando yo voy a abandonar el cargo en 9 meses y obviamente yo quedaría expuesto ante un gobierno que pretende, por supuesto, considerar como subalterno y considera como subalterno al fiscal general de la Nación. Señor fiscal general, vamos al asunto de fondo que llevó a la declaración del presidente Petro en España, que tiene que ver con unas inquietudes, con unas preguntas que él ha hecho a propósito del actuar
del Clan del Golfo y de una denuncia periodística. El presidente Petro dijo, las vidas de 200 personas no solo se pusieron en peligro, sino que fueron asesinadas por el Clan del Golfo cuando, según el periodista Gonzalo Guillén, la Fiscalía ya sabía el listado antes del asesinato. Y allí, entonces, por ejemplo, uno lee el artículo 251 de la Constitución, que dice que al fiscal le corresponde suministrar al gobierno información sobre las investigaciones que se están adelantando cuando sea necesaria para la preservación del orden público. En ese sentido, ¿usted sí estaría obligado a responder las preguntas que le ha hecho el presidente sobre ese caso, a darle información sobre esas denuncias? Ese artículo es un artículo que tiene que ser leído con lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que se da en el marco estricto de la separación de poderes públicos, es decir, y la autonomía de la rama judicial. Porque con ese argumento, porque es un argumento, y con esa explicación que la Corte Constitucional ya matizó, estaríamos en el peor escenario, o en el escenario amplio, y es que el fiscal general se convierta en una persona que entrega información judicial reservada al presidente de la República. Eso sería gravísimo desde el punto de vista de la rama judicial y nunca ha ocurrido. Entonces la Corte Constitucional señaló que eso se da en el estricto cumplimiento de la autonomía de la rama judicial del poder público. Frente a esos hechos concretos, ¿yo qué podría decir? Primero, son hechos del 2010, ¿sí? Entonces es importante decirlo, son hechos del 2010 y yo no era el fiscal general de la Nación. Segundo, eso está en el marco de un proceso de un fiscal autónomo e independiente que tendrá que explicar en el marco de su investigación cómo va esa investigación, qué es lo que encontró, qué es lo que tiene, y eso no me compete a mí como fiscal general de la Nación. Yo no respondo por las investigaciones puntuales de cada uno de los fiscales. Seguramente se le dará una respuesta al país sobre eso en el marco de las acciones judiciales. ¿Sabe dónde le respondemos al país en todos los casos? Ustedes lo han visto en el caso Pechi o en diferentes casos. Se responde ante las autoridades judiciales, que son los jueces de control de garantías. Entonces, creo que debe haber una comprensión de la constitución política de Colombia de forma adecuada. Esto no es simple y llanamente decirle al fiscal, yo soy su jefe, porque yo soy jefe de Estado. Si es así, estamos en el escenario donde la atribución de poder, la autonomía de la rama judicial, la independencia de la rama judicial, se perdió. Y entonces la Corte Suprema de Justicia también tendría que dar entonces información, y la Corte Constitucional, y cuando salga una decisión de una que no le guste al jefe de Estado, pues obviamente dirá, no me gusta la decisión, entonces voy a hacer otra, o va a destituir magistrados, o lo que sea. Si es así, pues si yo soy su subalterno, entonces estoy esperando la destitución, que proceda a destituirme el día de hoy. Estoy en este momento esperando la destitución, que la firme, para que se configure su poder omnímodo sobre el fiscal general de la Nación. Cuando uno dice que uno es jefe de alguien, puede destituirlo, puede echarlo. Dígale que me eche. Esa sería la alternativa. Que tome la decisión de sacarme y declararme insubsistente. Él es el jefe mío. Uno no puede decir que es jefe de alguien y no puede declararlo insubsistente. Entonces que proceda a declararme insubsistente hoy y se configure un golpe de Estado judicial en Colombia. Señor fiscal, además de las medidas, digamos, de protección que usted anticipa, ¿ante qué instancias internacionales en concreto, digamos, va a acudir para poner en conocimiento estos hechos? E incluso le pregunto, ¿cabría la posibilidad de algún tipo de acción judicial, en este caso, por ejemplo, ante la Comisión de Acusaciones, para amparar sus funciones como fiscal? Estamos evaluando todas las alternativas. Entiendo, nosotros usted entenderá que esto ocurrió hace 2 horas, en donde de forma sorpresiva nos levantaron en el país o nos informaron en el país que el presidente de la República era el jefe de todas las ramas del poder público y obviamente me involucra directamente a mí. Ahora entendí, lo que pasa es que a mí me gusta entender también en contextos qué es lo que ha venido ocurriendo. Ya entendí cuando el presidente de la República fue elegido presidente de la República, el día que lo eligieron, cuando me dijo, le exijo al fiscal general que saque a la gente de las cárceles. Claro, él no tiene en la cabeza la idea de que exista división de poderes. Él cree que uno desde la presidencia puede sacar gente de la cárcel, él puede tomar decisiones sobre los funcionarios, y ahora también estoy entendiendo por qué el presidente de la República
pretendía sacar de la cárcel a los miembros del Clan del Golfo o levantar las órdenes de captura. Es que lo dijo en su momento el comisionado Rueda. El presidente le dio una orden al fiscal para que haga eso. El presidente le ordena al fiscal que haga tal cosa. Entonces estamos hablando de una gravísima comprensión. O sea, parece que el presidente Petro no tiene la constitución política en la casa, sino tiene su propia constitución política y su propia interpretación. Entonces esto es grave porque pone en riesgo lo que somos como país. Y mire, yo le hago esta siguiente reflexión a la ciudadanía. No es un capricho del fiscal Barbosa. Yo soy fiscal general de la Nación hasta dentro de 9 meses. Y yo tengo conciencia de mi finitud en el cargo. Yo me voy del cargo. ¿Por qué me voy del cargo? No es porque yo quiera irme o no quiera irme de un cargo. No, es porque yo tengo un límite temporal que da la Constitución Política y porque mi elección, en el acta de elección del fiscal general, la Honorable Corte Suprema de Justicia dijo: el fiscal general de la Nación será Francisco Barbosa por el periodo constitucional de 4 años. Entonces yo ya empecé a sacar mis libros, yo ya empecé a organizar las cosas de la oficina, porque yo entiendo que mi periodo constitucional termina el 12 o el 13 de febrero del próximo año. Nosotros somos finitos. El presidente de la República es una persona que se va también y se tiene que ir. Él fue presidente de la República, lo eligieron, su periodo constitucional debe terminar el 7 de agosto del año 2026. Él no va a ser presidente de la República más tiempo. Él debería hacer una reflexión interna, sí. Ni siquiera le pido que sea externa, interna, de entender que nosotros como funcionarios verdaderamente pasamos. En 100 años nadie va a saber quién fue Gustavo Petro ni va a saber quién fue Francisco Barbosa. Sí. Como hoy muy poca gente conoce quién fueron los presidentes en el Estado Liberal Federal de 1863 a 1886. Nadie se acuerda de eso. Sí. Pero ¿sabes? Sí que se acuerda la gente cuando uno estudia que las instituciones perduran, que la Fiscalía debe perdurar, que la Justicia debe perdurar, que la Presidencia debe perdurar, que las instituciones deben perdurar. Entonces, cuando uno siente que el Estado soy yo, el Estado lo represento y soy el jefe de toda la rama del poder público, pues eso es lo que hace un monarca, eso es lo que hace una persona que asume omnímodamente poderes. Y quiero recordarles una cosa: la elección de un presidente de la República no otorga esas facultades, otorga unas facultades precisas que se derivan del artículo 189 de la Constitución Política. Muy bien, le agradecemos al fiscal general Francisco Barbosa por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Fiscal, un buen fin de semana para usted, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y les agradezco mucho. 9:58, con estas declaraciones del fiscal Juan Manuel, llegamos al final de una mañana bastante movida. Sí, señor. El tema no muere ahí, a juzgar por lo que acaba de decir el fiscal general Francisco Barbosa, y vamos a esperar más reacciones y más pronunciamientos que seguramente vendrá.